Agradecemos al secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, que esté aquí con nosotros. Ya lo saludamos en la pausa comercial. Eh, Muchas gracias, José. Dime, si hiciéramos un balance de cómo termina el 2021, ¿cuáles serían tus principales consideraciones respecto a cómo está el país en materia de pobreza y pobreza extrema? Claro que sí, muy buenos días, Eduardo, te saluda a tu Muchas auditorio gracias. nuevamente. Pues tendríamos resultados mixtos y te explico por qué razón. Hace un par de semanas por parte de Coneval dimos a conocer los resultados de pobreza laboral para el tercer trimestre de 2021. Este indicador ya lo hemos platicado aquí en tu programa en anteriores ocasiones. Es un indicador que nos permite por parte de Coneval darle un seguimiento trimestral a la evolución del porcentaje de población que tomando exclusivamente sus ingresos laborales puede adquirir la canasta alimentaria. Habíamos tenido del tercer trimestre del año pasado al segundo de este 2021 una tendencia a reducir este porcentaje de un 46 a un 39% de la población. Sin embargo, entre el segundo y tercer trimestre tenemos un ligero incremento de casi un punto porcentual. Sin embargo, debo decirlo también en primera instancia, varios estados han tenido ciertamente una muy buena recuperación en este indicador, sobre todo Quintana Roo. Quintana Roo llegó a tener en el tercer trimestre del año pasado, justo en los meses más álgidos de la pandemia, hasta un 50% de su población en situación de pobreza laboral. Ha tenido una recuperación, lo logró mantener en estos últimos 2 trimestres consecutivos y ya se ubica en un 31% de su población en situación de pobreza laboral. Algo muy similar Baja California Sur, que es otra entidad que había tenido un golpe muy fuerte en temas turísticos, pero que ya demuestra una recuperación. Y algunas otras entidades que desafortunadamente sí tuvieron un incremento relevante, sobre todo Veracruz, que tuvo un incremento de casi 5 puntos porcentuales en situación de pobreza laboral. Por eso te comento, en primera instancia, con este indicador a nivel estatal, ha habido entidades que tuvieron afortunadamente un avance continuo, pero sí otras que tuvieron un incremento del segundo al tercer trimestre de este 2021. ¿Eso se repite en otras partes del mundo? O sea, ustedes que están en contacto con esas informaciones, lo que sucedió en México de que se aumentó de alguna manera la pobreza en México, ¿eso también se presentó en otras naciones? Efectivamente, Eduardo, igual con una afectación diferenciada, sobre todo porque fueron diferentes sectores los que tuvieron un mayor o menor impacto derivado de cómo se detuvieron las actividades económicas, las actividades turísticas durante el año pasado. Y ahora mismo tenemos factores globales que han desafortunadamente detenido la recuperación, sobre todo esta parte de cómo se rompieron algunas cadenas productivas por un tema de afectación en cuanto al transporte de bienes intermedios a nivel global, también procesos de inflación que hay en otras entidades por un incremento de precios de algunos bienes alimentarios a nivel global. Entonces, esos factores también han desafortunadamente impactado negativamente en varias economías. Algunas otras tuvieron una cierta recuperación, pero en el caso de América Latina, muy puntualmente, Argentina, Uruguay, en segundo nivel Colombia, sí tuvieron incrementos en sus niveles de pobreza de 2018 o 2019 a 2020, derivado evidentemente por el contexto de la pandemia. Algunos pudieron contener, inclusive ligeramente disminuyeron sus niveles de pobreza como Brasil, entonces diferentes contextos, pero al final del día la mayoría de los países sí tuvieron un incremento en sus niveles de pobreza en los últimos 2 años. Ahora, se habla hoy y los destacan un par de, o una terna de diarios el asunto de un estudio internacional donde se habla de inequidad en el ingreso, pero pobreza e inequidad en la distribución de la renta o del ingreso son cosas distintas, digo, están vinculadas, pero no obedecen una a la otra. O sea, México no solamente tiene que hacer un esfuerzo por abatir la pobreza y pobreza extrema, sino también tener esquemas de distribución de la riqueza que se genera, pues diferente, ¿no? Totalmente. Trataré de no ser tan técnico, pero te voy a Sí. justamente parte del resultado que dimos a conocer el 5 de agosto. Entre los resultados de pobreza, dimos también un análisis sobre distribución del ingreso. ¿Qué reportamos? Pues una reducción en la redistribución del ingreso entre 2018 y 2020. En 2018
El decil número 10, es decir, el de los más altos ingresos, ganó aproximadamente 25 veces más que el primer decil, el de menores ingresos. Y en 2020 esta diferencia se redujo a 22 veces, es decir, el décimo decil ganó 22 veces más que el primer decil. Pareciera ser que hubo una Sí. redistribución positiva. Sin embargo, lo que ocurrió, Eduardo, fue una disminución en los ingresos de todos los deciles. Esta hipótesis se le conoce en la academia como redistribución por empobrecimiento. En realidad tuvimos una disminución de los ingresos de todos los deciles, lo cual permitió esta ligera redistribución positiva del ingreso. En realidad, lo que podemos esperar para la siguiente medición en 2023 es que haya una mejor recuperación de los deciles de más bajos ingresos y eso efectivamente sí permitiría una buena redistribución del ingreso, además de una reducción de los niveles de pobreza para la siguiente medición que hará Coneval. Para abatir la pobreza no hay nada, supongo, como el trabajo y un salario digno en la medida de lo posible. Capacitación, por supuesto, aumento bueno, talento, habilidad, etcétera, etcétera. Para la distribución del ingreso, ¿qué se recomienda o qué se tiene que hacer? Indudablemente uno de los factores clave, Eduardo, tiene que ser una mejora en las percepciones, en los ingresos laborales, que así había estado ocurriendo desde 2018, 2019, 2020. Por eso también pobreza laboral había tenido una reducción desde mediados de 2017 de un 42% de la población hasta el primer trimestre del 2020, justo el último trimestre previo a la pandemia, con un 6% de la población. Ahí habíamos tenido una reducción sostenida de 6 puntos porcentuales de los niveles de pobreza laboral y ha sido dos factores claves. El incremento del salario mínimo, por un lado, pero también el tener una inflación relativamente estable. En esos trimestres, alrededor de un 4.5% de los niveles de inflación. Evidentemente, con el reciente anuncio del incremento del salario mínimo para 2022, por arriba de cómo podríamos estar cerrando este año los niveles de inflación, pues compensa todavía de manera positiva el incremento del poder adquisitivo en términos reales de los trabajadores del país, pero ese es un factor clave. Evidentemente, incrementar progresivamente los niveles de formalidad será otro, que ese sí, de manera sostenida, logre una mejora en la distribución del ingreso y una reducción de los niveles de pobreza, porque con formalidad en el empleo, reduces también algunas de las carencias que desde Coneval medimos la pobreza, como es la carencia al acceso a la seguridad social o la carencia a servicios de salud. Bien, se recomienda, digamos, ante un escenario como el que está México y otras naciones, el que haya una revisión de la estrategia y a lo mejor afinar la estrategia para combatir la pobreza y procurar una mejor distribución del ingreso. O sea, se recomienda que en especial se diseñen políticas específicas de coyuntura para corregir lo que se haya desviado del camino por la pandemia. Justamente, no solamente la parte de la coyuntura, sino también la parte estructural. Y te comento, el próximo 15 de diciembre, es decir, la siguiente semana, desde Coneval daremos a conocer los resultados de la medición de pobreza multidimensional a nivel municipal. Vamos Híjole. a dar una actualización. La última cifra de la pobreza a nivel municipio en nuestro país era de 2015. Entonces, vamos a dar la cifra correspondiente a 2020 y ya en varias conversaciones que hemos tenido con varias entidades, con varios gobiernos estatales, es que justamente con las cifras de pobreza multidimensional a nivel municipal que daremos a conocer, pues se coordinen no solamente obviamente la propia federación, sino también los gobiernos estatales y municipales para focalizar, revisar dónde se encuentra la población, con qué tipo de carencia, sea a servicios básicos de la vivienda, sea alimentación, sea educación, sea seguridad social, focalicen hasta nivel municipal justamente y sobre todo en este periodo de que están entrando 15 nuevos gobiernos estatales, es un muy buen momento justamente para reorientar en esos 15 estados su política social o de bienestar en virtud de esta focalización que puedan tener con los resultados de pobreza multidimensional a nivel municipal 2020. Bien, oye, doctor, ustedes tienen convenios con los estados y también pueden hacer convenios específicos con municipios para, o sea, me gustaría que nos pudieras dar cuál es el marco de cooperación institucional que tiene Coneval y cómo ayuda a municipios o estados a evaluar sus políticas sociales, su situación de pobreza y pobreza extrema
y sus estrategias de recuperación. Claro que sí, Eduardo. De hecho, te comento muy recientemente, hace un par de semanas ya firmamos un convenio de colaboración con el nuevo gobierno de Nayarit. El día de ayer firmé un convenio de colaboración con el estado de Querétaro, que Ah, también qué es bueno. ocasión, y estamos próximos también a concretar algo similar con Baja California y Tlaxcala. De inicio ya serían ¿Hay, 4. hay, hay estados con los que no tengan convenio firmado? Te comento que hubo muy pocos de las administraciones pasadas, Guerrero, Colima, pero son, si al caso, 4 entidades que no tuvimos la oportunidad de firmar Ah, convenios. qué barbaridad. Que sí se logre concretar las 31 entidades y justo estos convenios sirven para capacitar a los servidores públicos de los gobiernos estatales y también de los municipios. Se invita a ambos niveles de gobierno en la construcción, se capacita en la construcción de indicadores y también en estos primeros momentos se les facilita mucha información para su plan estatal de desarrollo. Otra vez, justo con las cifras de pobreza municipal que daremos a conocer, consideramos que es información muy valiosa para sus planes estatales de desarrollo, tanto los gobiernos estatales como también los municipios. De hecho, ayer en la reunión que tuve en Querétaro también estuvieron invitados y presentes los presidentes, presidentas municipales de aquella entidad. Justo les dimos a conocer parte de la información que trabajamos desde Coneval para que la puedan integrar los municipios a su planeación trianual. Oye, pues pues yo creo que te volveremos a molestar antes de que termine el año, Con aprovechando mucho esos, gusto. esos anuncios, me parece que es fundamental, porque es un mape, es una radiografía muy precisa de dónde está la pobreza y cuáles son los municipios más pobres, porque ahí se puede focalizar con mayor precisión y eficiencia el recurso público destinado, en donde supongo un asunto de opacidad no ayuda al combate de la pobreza. Totalmente, de hecho, te comento, justo revisamos por parte de Coneval entre mayo de 2020 y abril de 2021 cuáles fueron las respuestas de estados y municipios en cuanto a programas sociales derivados por la afectación de la pandemia y solamente el 48% tuvo reglas de operación publicadas Válgame. en recetas estatales y alrededor del 42% indicadores de resultados. Entonces, justamente el mensaje que les damos desde Coneval es que se fortalezca esta parte de la planeación estratégica que puedan tener las entidades, Hijo. programas sociales, y otra vez con estos 15 nuevos gobiernos, pues ojalá que la mayoría puedan integrar los indicadores y la transparencia de reglas de operación en sus programas sociales estatales para que justamente disminuyamos esta parte de la posibilidad del ejercicio del presupuesto en los 3 niveles de gobierno.